cómo podemos construir ciudades que sean prósperas, que sean respetuosas con el medio ambiente, que sean ciudades donde básicamente sea lindo vivir. Este es el gran desafío del video del día de hoy. Vamos a ver si podemos hablar un poco sobre esto, sobre cuál es la importancia por un lado y también algunas cuestiones a tener en cuenta, algunos números que son un poco preocupantes y por supuesto cómo podemos empezar un camino para empezar a pensar estas ciudades. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube. Si todavía no me conoces, es tu primera vez, soy Guillermo Hernández. En este canal hablamos muchísimo sobre municipios, sobre gestión ambiental, también higiene y seguridad, sobre profesionales, todo esto aplicado a la gestión pública en su mayoría. Así que, bueno, claramente el tema del día de hoy está relacionado exactamente con eso. La verdad que no es sencillo pensar estas ciudades de esta manera. Y la verdad que lo que suele suceder todo el tiempo es que el día a día de la gestión pública va llevando a los funcionarios a solamente ocuparse de eso, del día a día, de apagar los incendios, de gestionar solamente eso que tienen que hacer como en la diaria y se complica muchísimo pensar a largo plazo. Me da mucha pena a mí cuando algunas gestiones van pasando y cuando vas mirando el resultado final de esa gestión, bueno, da la sensación que es muy pobre, por lo tanto muy pobre en adelantos. Y esto lo voy a decir siempre y cada vez que puedo hablar con un funcionario, porque tengo la suerte de trabajar con municipios, con asesoramiento, con proyectos y demás. Siempre digo lo mismo, hay que pensar la gestión municipal como por 8 años. En general un intendente que comienza una gestión, comienza sus primeros 4 años, pero por lo general es reelecto y son 8. Si vos mirás la mayoría de los municipios, la mayoría de los intendentes, tienen 8 años por lo menos y a veces mucho tiempo más. Entonces esto, como decía, me da mucha lástima cuando no empezaron desde el día uno o desde los primeros momentos a pensar una ciudad para el futuro, porque 8 años de gestión es un montón de tiempo. Algo interesante que tiene esto de pensar una ciudad es que no lo puede hacer nadie solo. Probablemente pueda liderarlo, pueda iniciar el secretario de gestión ambiental, el director de medio ambiente, como esté el cargo en el municipio. Digo, ¿por qué lo puede liderar? Porque hay un montón de desafíos y demás que tienen que ver con cuestiones ambientales. Y porque además, si pensamos una ciudad para el futuro, una ciudad donde sea linda vivir, bueno, claramente tiene que cumplir algunas condiciones y dentro de esas condiciones, bueno, va a estar que sea respetuosa con el medio ambiente, ni hablemos, y como gran parte de los desafíos que tenemos hoy tienen que ver con el cambio climático y un montón de cuestiones que están ocurriendo, puede liderar claramente el área ambiental, la planificación urbana. Pero no lo va a poder hacer solo, de ninguna manera, no hay forma que se pueda pensar una ciudad desde un área. Y acá es donde empieza a tener que haber una decisión muy clara del intendente, que es de alguna manera y entre comillas alinear la tropa para que todos se pongan a trabajar en la ciudad del futuro. Decime si esto no es total y absolutamente motivador para un grupo de gente que está trabajando en un municipio, que ha decidido incorporarse a una gestión municipal, que ha decidido decirle que sí a un intendente para hacerse cargo de un área. Decime si no es muy motivador que lo primero que suceda en esa gestión, en ese grupo de personas, es cómo vamos a hacer para pensar nuestra ciudad del futuro. Así que, bueno, este seguramente es un primer video no sé si de unos cuantos, pero sí de algunos videos que van a tener seguramente condimentos que tienen que ver con esto, porque vas a ver que, claro, es transversal un montón de temas, hay un montón de cosas para charlar y hasta nos podemos enfocar en cada punto, en cada cuestión, para obviamente ir muy muy a fondo en cada una y ver cómo se puede ir aportando. Así que vamos a arrancar un poco con estas diapositivas. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que normalmente tienen las ciudades o que tienen las ciudades hoy en día? Bueno, el crecimiento poblacional es uno. Como siempre, las poblaciones cada vez son más grandes. Creo que no debe haber ciudades que en realidad vayan disminuyendo
su cantidad de habitantes. Esto por supuesto que lo tenemos en un corto plazo. No quiero meterme en un tema de discusión que por supuesto que alguien puede decir y está muy bien, y es esto que la tasa de natalidad en realidad está disminuyendo un montón. La verdad que los jóvenes no quieren tener hijos, las sociedades están envejeciendo, es un problema y tiene preocupado a muchísimos gobiernos esto de la cantidad de nacimientos que son muchísimo menores y no es fácil por un montón de cuestiones que algún día podemos hablar. Pero igualmente tenemos un tema con el crecimiento poblacional, por lo menos hoy en día lo tenemos y creo que lo vamos a tener, o podemos decirlo, si queremos, no como crecimiento poblacional, pero digámoslo como la cantidad de gente que vive en el mundo y que debería obviamente estar atendida en todas sus necesidades, ¿no? Entonces en cada una de las ciudades tenemos un problema con que hay un montón de gente y ese montón de gente tiene diferentes necesidades y muchas veces genera el otro problema que tenemos, que es la desigualdad social. Entonces, claro, hay un gran problema de desigualdad social que que las ciudades del futuro deberían atender. Entonces, pensar una ciudad para que sea igualitaria, con las mismas posibilidades, con las mismas prestaciones para todos, no es sencillo. Ahora nos vamos a meter un poquitito más en eso. Por supuesto, cuestiones de contaminación, claramente el consumismo, la necesidad de tener más productos, de tener esta recirculación de productos que todo el tiempo se van rompiendo entre comillas para comprar productos nuevos. Bueno, generan un montón de cuestiones de contaminación porque incluso los avances tecnológicos muchas veces tienen que ver también con problemas o generan problemas de contaminación. Entonces, bueno, las ciudades también tienen que atender estas cuestiones y obviamente el cambio climático, la adaptación al cambio climático es clave, es muy difícil hoy en día hacerse el distraído con el tema del cambio climático. El cambio climático, ni hablar que está, genera un montón de cuestiones complicadas y las ciudades tienen que estar adaptadas a eso. Mucho más una ciudad del futuro tiene que estar adaptada al cambio climático. Vamos a ver algunos datos vinculados con las ciudades. La verdad que podría haber 1000 datos seguramente vinculados a las ciudades, pero vamos a empezar por estos. Primero, una urbanización acelerada. Esto que se estima que el 75% de la población en Latinoamérica va a vivir en ciudades en el 2050. Esto es un montón y no es que esté mal, porque la verdad que uno debería tender a focalizar a todas las personas en el mismo lugar. Ahora vamos a hablar de esto también. Pero el problema cuando va siendo de alguna manera descontrolado, ¿no? Que lo mismo sucede con la expansión urbana descontrolada. Las ciudades están creciendo, pero ese ritmo es mucho mayor que su población. Entonces, claro, las ciudades empiezan a recibir descontroladamente cada vez mayor cantidad de gente y no están preparadas para eso. Entonces, cuando la ciudad no está preparada, suele desbordarse y suele no dar las prestaciones que la ciudad tiene que tener. La desigualdad, que hablábamos recién, el 80% de las personas que viven en barrios marginales se encuentran en las ciudades, es decir, las ciudades también generan no solo un montón de beneficios por estar de alguna manera la gente nucleada, los servicios nucleados y demás, que está muy bien, pero también genera un montón de desigualdad y esto también hay que atenderlo y hay que repensarlo para las ciudades del futuro. Bueno, el cambio climático, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, entonces las ciudades deben adaptarse por un lado y deben generar acciones de mitigación, que también vamos a hablar, porque son las generadoras obviamente de estas fuentes. Industrias, automóviles, bueno, todo esto que ya sabemos tiene que estar regulado, pensado y adaptado pensando en el cambio climático, porque si no los problemas obviamente van a ser cada vez más grandes. Bueno, vamos a hablar algunas cosas que se puede empezar a pensar. De vuelta acá, yo voy a hacer hincapié en la dificultad que tienen las gestiones, ¿no? Esto de pensar en el día a día y no te queda otra, esto de no tener recursos, difícilmente se trabaje demasiado en equipo, ojalá, seguramente hay un montón de gestiones municipales que lo hacen en una cierta medida, pero esto de poner a todo el mundo pensando en lo mismo
enfocado en el mismo punto, que es generar una ciudad para el futuro que sea linda para vivir. Yo no lo he visto, no es fácil. Te voy a contar también, bueno, algo que tiene que ver con los códigos de ordenamiento territorial y demás, bueno, por lo menos en Argentina es muy difícil, y creo que en la mayoría de los lugares también es muy difícil. Pero vamos a hablar de algunas cosas de las que se podrían empezar a pensar, o que en realidad hay que pensar. Y de vuelta, cuando yo estaba preparando las diapositivas para este video y demás, y pensaba un poco cómo lo iba a armar, pensaba cuántas gestiones municipales están pensando no en las 5 cosas que te voy a contar ahora, sino cuántas están pensando en dos. Que una ciudad para el futuro igual se tiene que hacer claramente con las 5 y con mucho más, ¿no? Pero digo, ¿cuántas están pensando en una? En dos. Y la verdad que me pongo a pensar, y la mayoría probablemente ni siquiera esté pensando en estas cosas. Ni siquiera esté pensando que después de 4 años está bien, pero mucho más después de 8 años. Y ni hablar si tienen una gestión de más de 8 años, porque sea el mismo intendente, porque cambie el intendente al mismo partido y continúen con el proyecto. Mucho más pensándolo así, yo no sé cuántos están pensando en las ciudades para de acá a 8 años, de acá a 16 años, de acá a 20 años. Es una pena que eso no ocurra, porque nos quedamos en la gestión del día a día, que puede ser correcta, puede estar bien, pero nos quedamos en eso, y la verdad que me parece que no es la gran función del Estado. Bueno, ciudad compacta, para reducir la expansión urbana y las necesidades de transporte y nuevos servicios. La verdad es que se tiende a que las ciudades sean compactas y que no estén diversificadas por todos lados. Claro, porque es mucho más fácil atender servicios. Por ejemplo, la recolección de residuos, atenderla en una ciudad compacta es mucho más eficiente, es muchísimo mejor. Se puede pensar y dar un servicio realmente mejorado cuando la ciudad está compacta. Cuando empezamos a tener que largar servicios para cualquier lado, esto sucede muchísimo en las ciudades del interior, que van creciendo para donde pueden, para donde la gente va construyendo casas, para donde alguien hace un loteo y hace el loteo, y después el municipio tiene que salir a brindar servicios mucho más lejos, no tiene camiones, tiene que comprar, o debería comprar camiones, después no los tiene, entonces después el servicio no es bueno, se brinda un servicio de recolección de residuos como se puede. Por supuesto que hacen viviendas nuevas, loteos, pero viviendas nuevas que van apareciendo y cada vez van sumando más. La ciudad se diversifica un montón y no hay cloacas. Entonces empezás a tener sectores, un montón de hogares y demás sin cloacas y sin posibilidad de tener cloacas, sin posibilidad de tener agua potable. Entonces el hecho de acotar las ciudades, pensarlas bien, entender para dónde van a crecer, planificar para dónde van a crecer, acompañar esa planificación, y que si bien es compacta, es claro que probablemente se tenga que ir expandiendo un poco, pero que esa expansión sea pensada y controlada, y que vaya haciendo que siga siendo una ciudad compacta, un poco más grande, pero que siga siendo compacta. Me parece que esa es una de las tendencias en las ciudades del futuro que hay que empezar a pensar, más allá que ahora vamos a ver que dentro de esas ciudades, compactas como tengan que ser, tienen que haber pensado un montón de otras cosas, ¿no? Para que sean, como decíamos, lindas para vivir. Bueno, pensar en eficiencia energética, implementar medidas para reducir el consumo de energía en edificios y en infraestructuras. Y cuando hablamos en edificios, en infraestructuras, hablamos de todo: edificios, industrias, hogares, los espacios públicos. Hay que empezar a hablar de eficiencia energética claramente. Si el municipio no tira del carro, si el municipio no prepara programas de eficiencia energética y ayuda, por ejemplo, a las industrias a lograr tener financiamiento para poder incorporar energías renovables en sus industrias, si el municipio no piensa y, por ejemplo, empieza a adquirir luminarias solares en lugar de adquirir luminarias LED. Las luminarias LED están buenísimas porque consumen mucho o consumen bastante poco en relación a otras, pero el municipio también tiene que empezar a hacer su aporte para la eficiencia energética. Los edificios municipales deberían estar abastecidos con energía solar. Crear todo un programa. Bueno, en este canal, si buscas un poquitito para abajo, por ahí dejo algo por ahí. Hay videos que hablan sobre cómo generar un programa de energías renovables en el municipio, y que involucre a todos, ¿no?
tener un montón de cuestiones. Tiene que involucrar el sector industrial, el sector comercial, los hogares, incluso las instituciones. Bueno, es muy interesante cuáles son todas las posibilidades que hay para armar un programa de energías renovables, incluso en el municipio, ni hablar de eficiencia energética, pero creo que esto es clave para poder empezar a pensar en estas ciudades para el futuro que empiecen a consumir los recursos que tienen que consumir. Movilidad sostenible, ni hablemos. Por supuesto, en estos momentos hay muchas ciudades, sobre todo las ciudades grandes, que se están empezando a ocupar un poco de esto, ¿no? Priorizar el transporte público, la bicicleta, también los lugares peatonales, crear ciclovías, crear espacios donde la gente solo solo se puede ingresar caminando y que no se puede ingresar en auto. Bueno, hay un montón de iniciativas en grandes ciudades con esto que están muy buenas, pero claramente la tendencia tiene que ser esta, ¿no? El transporte público tiene que ser de muy buena calidad para que la gente pueda viajar cómoda, tiene que ser accesible, tiene que tener la conectividad que tiene que tener y hay que apostar a que en un solo vehículo muchísima más gente pueda estar viajando y no cada uno en su auto. Y hay que generar acciones para eso, hay que pensarlos. Por supuesto hay que fomentar el uso de la bicicleta, pero para eso hay que crear la infraestructura. Hay que hacer las bicisendas, incluso en los municipios del interior, sobre todo, que es muchísimo más fácil. Habría que generar créditos para la gente para que adquiera bicicletas y pueda ir a trabajar, por ejemplo, por ese medio. Hay mucho para hacer con la movilidad sostenible. Lo bueno de esto es que hoy en día está como un poco en auge y se están empezando a ocupar de esto. Estaría muy bueno que sea en el marco de todo este plan municipal de su ciudad para el futuro. Estaría buenísimo que sea de esa manera. Pero hay muchísimas ciudades donde esto funciona muy bien. Es un placer viajar en transporte público, es muy cómodo, muy ágil. Y bueno, y tiene que empezar a ser de esta manera. Espacios verdes. Aumentar la cantidad y calidad de los espacios verdes, parques y jardines urbanos. Esto es lo que decía de que más allá de que las ciudades tienen que ser compactas, tienen que estar controlados y controlado su crecimiento, hay que pensarlas. Y hay que pensar en los espacios verdes porque los espacios verdes tienen aportes de los que querramos, ¿no? Después podemos ir haciendo videos para hablar puntualmente de cada una de estas cosas, de cuál es el aporte que hacen para una ciudad del futuro. Pero claramente los espacios verdes nos bajan la temperatura de la ciudad, nos aportan oxígeno, son lugares donde la gente se puede recrear, tiene que ver también con cuestiones de salud de las personas, ni hablar con las mascotas, lugares para que los chicos jueguen. Los espacios verdes son claves en una ciudad. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Lobos, acá en la provincia de Buenos Aires, que estuve como secretario de gestión ambiental. Me acuerdo que nos habíamos sentado con quien era en ese momento la jefa de Espacios Verdes, Verónica Gallegos, una profesional tremenda, tremenda. Tengo un video, una grabación del podcast que está acá en este canal de YouTube. Tremenda Verónica con el tema de los espacios verdes. Y me acuerdo que nos habíamos sentado junto con ella y alguien más, algunas personas más de la ciudad que les interesaba. Y habíamos agarrado el plano enorme de la ciudad y estábamos pensando a dónde se iba a generar el próximo espacio verde. ¿Por qué? Porque bueno, las ciudades crecen, obviamente, siguen creciendo, como digo, a veces crecen de manera desordenada, pero más allá de eso, crecen en infraestructura, crecen en cemento, pero suelen no crecer en espacios verdes porque cuando vos agarras el plano decís, che, pará, no hay tantos, ¿eh? Entonces habíamos identificado un par de lugares donde se estaban empezando a generar las acciones para poder hacer ordenanzas y demás y poder guardarlos para empezar a generar espacios verdes, pulmones verdes, que la ciudad del futuro, en este caso la ciudad del futuro de Lobos, necesitaba tener. Así que hay que hacerlo, hay que pensar, hay que diseñarlo. Por eso es que digo que estas cosas no hay manera de que las arme una sola persona. Esto es un trabajo en conjunto absolutamente de todos, con los aportes que cada uno puede hacer, con los conocimientos que todos tienen de la ciudad. Entonces está buenísimo porque vos agarras un plano en este caso y alguien dice, no, pero pará, en tal lugar hay un sector, hasta que creo que es espacio
ese lugar del municipio o es del estado, es del estado provincial. Entonces hay un montón de gente que puede aportar para que estas cosas después se puedan llevar adelante de buena manera. Gestión del agua, ni hablemos, esto que hablábamos recién, que las ciudades se expanden y que muchos no tienen cloacas, no hay manera de llegar con el servicio de cloacas a un montón de lugares que están lejanos, que se empiezan a construir muy lejos del propio casco urbano, y lo mismo sucede con el agua potable. Entonces, no es fácil, ¿no? Por un lado hay que generar algunas cuestiones siempre que se pueda, que son interesantes y que creo que da para un video y da para hablar con alguien que sepa además mucho sobre cómo hacer para que los edificios hoy en día sean sustentables. Hay mucho para hacer en un municipio con respecto a esto, desde recolectar el agua de lluvia hasta la reutilización de las aguas grises. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer en cuanto a infraestructura de los edificios, también algunas cuestiones en los hogares también, pero esto de, se empiezan a combinar las cosas, esto de tener ciudades compactas y de pensar un poco mejor qué es todo lo que se puede hacer, qué es todo lo que se tiene a mano hoy técnicamente para tenerlo a mano y poder implementarlo y en este caso hacer un uso del agua mucho más óptimo, ¿no? Gestión de residuos, bueno, ni hablemos, si hay cosas si hay tema hablado en este canal de YouTube, es gestión de residuos. Ni hablar que habría que hacer todo lo que se pueda para generar menos, para reciclar obviamente muchísimo más en los municipios del interior, bueno, pero en todos lados en realidad. Se puede fomentar el compostaje en los hogares porque es muy sencillo de hacer y la verdad que todo el mundo debería hacerlo, aunque vive en un departamento, no hay problema con eso. Pero claro, ¿esto qué pasa cuando la ciudad se extiende para todos lados? Es muy difícil generar sistemas de recolección adecuados y mucho más de sistemas de recolección diferenciada adecuados bueno, para todo esto. Entonces, es muy difícil cuando la ciudad no está planificada. Ir con la gestión de residuos atrás de una ciudad descontrolada que crece descontroladamente, te diría que es muy difícil y es casi imposible. Y no estamos hablando de después de tener, bueno, rellenos sanitarios en el mejor caso, que para mí ni siquiera ya debería ser, de pensar en regionalización de residuos con otras ciudades, de pensar en plantas de incineración con generación de energía eléctrica. La ciudad del futuro tiene que estar pensada, a mi entender, de esa manera. Hay tecnología hoy para pensar ciudades de acá a 5 o 10 años, ni hablar 20, para ya pensarlas de verdad con soluciones integrales en la gestión de residuos. Pero esto vamos a seguir hablando seguramente en un montón de videos. Y por supuesto, no podía faltar la participación ciudadana. Incluir a la comunidad acá es clave. Hay un montón de ideas que la gente puede tener y que tiene seguramente y que pueda aportar a una ciudad para el futuro. Y además hay algo que es clave. No todas las medidas son medidas amigables para con las personas. No todo el mundo está de acuerdo con las medidas que se toman, porque a veces, bueno, lo complica uno para una cosa, otro para otra. Tener una ciudad pensada cuando vos hoy la tenés no pensada no es fácil. Que como digo, hay decisiones, por ejemplo, que no dejas construir a alguien tal cosa en tal lugar, porque la ciudad no va para ahí. Entonces vos no tenés que dejar que alguien, por ejemplo, que te viene a presentar un proyecto para hacer un barrio en tal lugar, y no se puede hacer un barrio en ese lugar. ¿Por qué no? Porque la ciudad va a crecer para allá, para aquel lado va a haber, no sé, en el futuro un club social, por decir algo. Entonces las decisiones son difíciles cuando uno prepara una ciudad y también hay que decir que no a un montón de cosas y la ciudadanía tiene que entender por qué y también tiene que poder aportar. Entonces, cuando después la ciudad realmente se hace entre todos, bueno, creo que sale muchísimo mejor y de verdad hay chances para poder hacer algo muy muy bueno y muy interesante. Bueno, para terminar con este video, hay una gran herramienta para todo esto, creo que es la principal, que es el plan de ordenamiento territorial. Esto es clave. Acá es donde vos podés juntar un poco de todas estas cosas. Primero, tener una visión de ciudad a futuro. Entre absolutamente todos los que participan en el municipio, la oposición, todos los partidos políticos, las personas, la ciudadanía en general, los clubes, el sector comercial, el sector industrial, absolutamente todos pensando cuál es la ciudad que quieren
para los próximos 10, 20 años o lo que quieran estar pensando. El plan de ordenamiento territorial te deja hacer todo esto. Por supuesto, te deja ver cómo vas a pensar los diferentes usos del suelo, de qué manera planificarlos, pensarlos, entender cuáles son los sectores para cada cosa, para que la ciudad crezca de manera absolutamente ordenada, que es todo esto de lo que estamos hablando. Empezar a generar entre todos estrategias para la adaptación al cambio climático, que ya está, pero todo esto se puede incorporar dentro del plan de ordenamiento territorial. Cuando vos empezás a decir, bueno, mi ciudad está acá, va a crecer para este lado, la infraestructura va a ser esta, las construcciones van a ser así, incluso las cuestiones técnicas, lo que vas a fomentar de uso de materiales. Bueno, todo lo podés incorporar dentro del plan de ordenamiento territorial y por supuesto hacer que estén incorporadas las partes de adaptación al cambio climático. Ni hablemos de cuestiones de servicios, de infraestructuras, de todo, de cloacas, de agua potable, de recolección de residuos, de alumbrado público, de absolutamente todo puede estar integrado en tu plan de ordenamiento territorial. Y también, por supuesto, una parte recontra importante tiene que ser de qué manera vas a integrar a la comunidad en todo esto. ¿Cómo va a participar? ¿Por qué medios? ¿De qué manera? ¿Con talleres? ¿Con grupos? ¿Por barrios generales? Yo no lo sé, pero hay que pensar cuál va a ser la manera en la que la ciudadanía va a poder participar, porque claramente se necesita. Creo que es una buena noticia y una mala noticia con lo mismo. La mala noticia, si querés, es que no lo vas a poder hacer solo. No es para una persona, no es para un área. Esto es para todos. Y que el intendente tiene que ser la cabeza de esto. Si el intendente es la cabeza de esto, es el que puede alinear a toda la tropa, el que puede llamar a la oposición, el que puede llamar a la ciudadanía, el que puede llamar a todo el mundo, a todas las instituciones para que participen. Entonces, digo la mala noticia porque hay que juntar a todos estos actores y meterlos dentro del mismo proyecto y que entiendan que esto no es político, que es una cuestión solo de ordenamiento de la ciudad y de crecimiento de la ciudad y pensar la ciudad entre todos. Me parece que es un acto además de parte del intendente, es un acto, me parece maravilloso, pero bueno. Pero la buena noticia además es que como está hecho por todos, nos evitamos un montón de cuestiones políticas en el medio que siempre suceden, que cuando alguien quiere hacer algo parece que la oposición tiene que decir que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Tratar de meter a la gente en contra con el proyecto que está haciendo el Ejecutivo Municipal. Bueno, al estar todos integrados en esto, bueno, más allá que hay decisiones, como digo, que son difíciles, que a no todo el mundo le gustan y demás, son las decisiones tomadas por todos. Entonces le saca a cada uno de los funcionarios públicos que participan en esto, porque además tienen que participar todos, pero le saca al Ejecutivo Municipal en general y al Intendente mismo, me parece un montón de presión en ese sentido, porque justamente es un proyecto hecho por todos. Bueno, vamos a ir hablando seguramente a lo largo de los videos en un poco de todo esto, de cada uno de los puntos, de cómo se podría, de qué opciones hay, en las cuestiones que tienen que ver con tecnología, qué tecnología hay disponible. Así que vamos a ir hablando de todo esto un poco. Espero que este video, bueno, por lo menos sea de utilidad para que nos pongamos a pensar un poco en que las ciudades hay que pensarlas. No basta con vivirlas, no basta con gestionarlas en el día a día, hay que pensarlas para el futuro. Nos vemos en el próximo video.